Imagínate programar un código binario para que tu cuerpo te dé una respuesta sensorial ante un sí como positivo y un no como negativo en esa cavidad que hay entre el lóbulo occipital y esa parte donde encaja la médula espinal. Justo en esa parte, aquí atrás, yo siento la respuesta a mis preguntas. Sí, se contrae. No, no hace nada. Esto es algo que yo estudié hace más de 5 años cuando empecé a estudiar y ahora voy a explicarles qué cosa hago para ayudar a las personas. Mi nombre es Kevin Pérez Hernández, todavía no aparezco en la línea de profesionales del gobierno, aprobado y avalada con cédula profesional, porque todavía estoy estudiando. Tengo 5 años que comencé a estudiar biomagnetismo, comencé a estudiar kinesiología, que combinados me ayudaban a encontrar en qué puntos del cuerpo podía yo poner imancitos para estimular cargas magnéticas que equilibraran el cuerpo y sus reacciones muy aceleradas que regularmente tiene. Entonces, cuando yo empecé a estudiar, de hecho fue un médico cirujano honoris causa, graduado con honores. Él explicó que una práctica kinesiológica, la kinesiología, para empezar, es una ciencia muy hermosa que te permite a ti darte cuenta que tu cuerpo envía señales de cada cosa. Si ves, por ejemplo, una persona caminando mal, esa es una señal. Y si prestas atención a esa señal, puedes encontrar en dónde está el problema, en dónde está el dolor. Por ejemplo, si a ti te agarran un nervio sensible y produces un movimiento, eso es kinesiología. La kinesiología prueba los movimientos del cuerpo humano sabiendo cómo deberían de ser si están sanos y cómo son si están enfermos, y ahí claramente te dice qué parte está dañada específicamente. Porque, por ejemplo, imagínate que aquí tienes una lesión aquí y no puedes levantar el brazo, ahí claramente se ve, porque en un hombro completamente sano puedes tener un rango de movimiento completo y aquí no. Eso significa que hay una diferencia, y cuando investigas esta diferencia te das cuenta de que aquí hay un problema. Así funciona la kinesiología. Es muy hermoso darte cuenta de que tu cuerpo es inteligente, tiene una cantidad tremenda de sensores y con eso te envía señales. Ahora, ¿cómo es que yo puedo sentir en mí lo que tú tienes? Resulta que todos estamos conectados con algo que se conoce como campo mórfico. Hace unos meses una consultante me dijo: Kevin, sentí un pinchazo muy fuerte aquí en el costado derecho y me sentí muy triste, muy amargada, muy mal. Atiéndeme, chécame. Y le digo: pues mire, siento como que, no sé, algo malo pasó y no sé, no recibió una mala noticia o alguien la asustó. No, Kevin. Terminamos esa consultoría y me llama unos minutos después, 2-3 minutos, bien poco, y me dice: Kevin, en ese momento en el que yo sentí eso, habían apuñalado a mi hijo en este costado, lo apuñalaron y yo por eso sentí, porque fue exactamente en el mismo punto exacto en el que lo apuñalaron donde yo sentí ese pinchazo y ese dolor. Me sorprendí muchísimo cómo es que ella sintió lo que sintió su hijo en el mismo tiempo y forma en el que él lo sintió. Y sí, todos estamos conectados. No sé si a ti te pase, pero a mí me pasa mucho que me va a entrar una llamada y yo la siento antes de que entre en el celular. Te va a llamar tu papá, tu mamá, y tú sabes que te va a hablar. Tienes esa sensación antes de que entre el mensaje. Entonces, poco a poco empecé a practicar con pares magnéticos. Coronilla, quiasma, 100, 100, todos los de aquí de la cabeza, del cuello, tal. Y cuando da un par positivo, hay una diferencia, un código binario, un sí, una contracción, un no, no se ve nada. Sí, contracción, no, nada. Empezábamos a practicar, pero conforme yo tenía aquí los pies del consultante y estaba aquí preguntando, se veía una diferencia en los talones. Este es un sí, este es un no, no hay diferencia, este es un sí, este es un no. Entonces yo preguntaba: ¿tienes esto? ¿Tienes esto? ¿Tienes esto? Este par, ok, y ponía imancitos. Entonces llegó el momento en el que yo empecé a sentir esa respuesta en mi cuerpo. Ya no nada más era la contracción en el pie del consultante, era en mi cuerpo.
yo sentía cómo se me contraía aquí. Tenemos un tendón que va desde acá hasta acá. Yo sentía esa contracción acá, que le hacía como que así, esta parte. Y con el tiempo, un momento en el que yo no quería hablar, porque la persona, no me acuerdo si estaba dormida ahí en la camilla o estaba platicándome y no quería que sintiera que la estaba ignorando. Entonces traté de hacer las preguntas en mi mente, y entonces yo sentí aquí en esa cavidad entre la médula y el lóbulo occipital, sentí una contracción. Y lo intenté de nuevo, dije, a ver, otra vez, dame un sí, dime sí, y sentí otra vez la contracción. Y de ahí en adelante yo puedo hacerle preguntas al cuerpo de la persona que viene a mí, me pregunta si la puedo consultar, me paga la consulta, espera, y en esa consultoría me comenta todo lo que tiene. Ahí voy recibiendo información de la persona, porque ya estamos conectados, pero vamos generando un lazo más profundo conforme más interactuamos. Es por eso que en las videoconferencias o en los grupos yo trato de interactuar mucho con todos, porque al interactuar automáticamente nos estamos transfiriendo energía e información a nuestras fuentes inconscientes, todos. Yo te transfiero mi información y tú me transfieres tu información. Entonces, lo que yo hago simplemente es sacar esa información que ya tengo conmigo de ti, en mi inconsciente, por aquí. Y yo voy diciendo, a ver, mira, esta persona dice que tiene problemas sociales, que tiene problemas económicos y que tiene problemas de salud. Y todo esto converge en un punto en el cual su cuerpo está demasiado reactivo, porque pienso yo que probablemente esta persona tiene un evento de agresión en la infancia. A lo mejor lo violaron, a lo mejor le hicieron algo muy feo y fuerte en la infancia, pero tengo que ser muy cuidadoso al preguntarle a la persona. Entonces yo le digo, háblame de tu infancia. Háblame de tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? ¿Hubo algún evento feo? Y aquí yo siento una contracción. Y la persona me dice, sí, fíjate que sí, en la infancia tal persona me violó, me agredió. Y otra vez la contracción, que me lo confirma. Pueden creerme o no, es lo que pasa en cada videoconferencia uno a uno, en cada conexión de grupo. Es lo mismo. A veces se enojan porque dicen, no, deberías de atenderlos de uno por uno, pero es tanta gente la que está interesada en hablar conmigo, y no lo digo en mala onda, es la verdad, que ya no puedo dedicarles 1 hora, 2 horas a cada uno. No puedo, no caben en el día. Por eso hago los grupos, para que quepan más personas en el mismo espacio de tiempo, y aún así los atiendo igual de bien. Entonces, sí, la intuición me va dando información, esta contracción de aquí me lo confirma, y entonces yo empiezo a estimular esas partes. En el momento en el que yo estoy pensando, a ver, tiene esto, ok, y a ver cómo se podría resolver. Dándole más maduración a esta parte, dándole una regulación a la frecuencia y a la intensidad con la que el sistema límbico se está activando. Entonces debería reducir esa frecuencia, y automáticamente se empieza a reducir, porque en esto de lo energético, simplemente con medir se corrige. Imagínate que una persona te mira y te dice, oye, el cierre de tu cremallera está abajo, súbelo. Automáticamente lo subes. No te quedas ahí viéndolo nada más, no, lo subes. O imagínate que una persona te dice, ten cuidado, ahí hay una piedra, te vas a tropezar. Automáticamente lo corriges, ni siquiera lo pensaste, no pasó por esa etapa en la cual tu cerebro procesa y piensa las cosas, no. Primero lo corrigiste automáticamente, y esas correcciones son internas, son automáticas. Es por eso que cuando a veces estás pensando en un problema sin tener la intención de resolverlo, automáticamente empiezas a resolverlo. Es como cuando, por ejemplo, estás pensando en algo, en ese momento lo estás atrayendo y no te das cuenta, pero así funciona el cerebro. Simplemente le dejas la información al inconsciente y el inconsciente se encarga de todo. Entonces, más o menos así es como yo manejo una consulta, ya sea uno a uno o en grupo, es igual. ¿En qué me baso? En todo lo que yo he estudiado. Me súper encanta estudiar. Ahorita estoy estudiando la carrera de psicología organizacional para obtener cédula profesional como psicólogo, pero yo lo que siempre me encanta y estoy estudiando son las alternativas, las pseudociencias,
Porque por más hate que le tire la gente, funcionan. O sea, ¿cómo me explicas a mí que ya tengo de antes de empezar a estudiar esto de la psicología? Claro que sí, yo estudié cursos con psicólogos profesionales de psicología. Yo estudié cursos con médicos profesionales y con cirujanos sobre medicina. Y la verdad es que en ese tiempo yo lo hice así porque no tenía dinero para pagar una universidad, para pagar medicina, para pagar todo eso. Por eso yo me metía a YouTube y con personas que sí estudiaban medicina, que intentando aprender, cuando tú explicas algo lo aprendes mejor, y esas personas pues tratan de explicar mucho en internet. Son clases muy serias, muy serias, muy formales, en las cuales yo me conectaba. Puede ser en vivo, puede ser clases grabadas. Yo me conectaba para estudiar medicina, yo me conectaba para estudiar endocrinología, yo me conectaba para estudiar biología. Hay una parte en la cual no concuerdo, todo suena muy cuerdo en la medicina, pero a mí no me gusta personalmente la idea de la teoría de la evolución, porque estás estudiando bien y te estás motivando al entender muchas cosas del cuerpo y de la mente. Eso, no sé si el término correcto es que me emociona, pues, me emociona, me alegra, algo me hace sentir muy satisfecho al estudiar. Pero me siento muy raro cuando veo que dicen que venimos de una especie de animal que estaba en el agua. Ahí eso no me cuadra, es lo único que no me cuadra. Que de la evolución, que del Big Bang, esas cosas a mí es lo único que no me ha cuadrado de todo lo que he estudiado, lo único. De ahí en fuera, todo lo demás, precioso, una chulada. Me encanta mucho la ciencia, me encanta la medicina, y sí lo estudio y lo he estudiado hace más de 5 años. ¿Por qué? Porque en lugar de jugar, tuve un Play 5, tengo una PC Gamer, tengo un Nintendo, tengo un Play 4, todos agarrando polvo porque tienen más de un mes que ni siquiera los toco. Yo agarro mi tablet y me pongo a leer, estudiar en cosas que sí están validadas por la ciencia y por la medicina, y en cosas que tal vez no, pero me enseñan mucho. Me encanta leer todo el tiempo. Tú me puedes ver leyendo y estudiando porque me fascina, me hace sentir algo placentero, como comerte un postrecito rico. Así me gusta estudiar. Pues he juntado más de... ¿Cuántos tengo ya? Este es el testimonio número 84. Y, o sea, tengo desde hace tiempo. Voy a mostrarte uno de los primeros testimonios. Para que veas cómo estaba yo de chiquito cuando empecé con esto. Y este de aquí es un testimonio de una persona que tenía hipertensión. Del último rastreo, la verdad me sentí muy bien. Dejé de tomar la pastilla de la presión. Dejó de tomar la pastilla para la presión, y esto fue hace 5 años aproximadamente. Una consultante. O sea, tiene resultado. ¿Qué más quieres? Tiene resultado. Y hay personas que me preguntan, ¿cómo funciona? La verdad, puedo yo seguir hablando contigo 20 horas y no acabo. ¿Cómo funciona? Sí sé, pero para explicarte te voy a ir explicando poco a poco, ¿ok? Tenme paciencia, no abarco tanto en tan poco tiempo. No incluye chamanería ni nada raro, no me gusta, tengo una religión. De hecho, dedico una gran parte de mis días al voluntariado, a Dios, porque para mí es lo más importante, es lo principal. De hecho, 2 días a la semana completos se los dedico completamente a Él, y de ahí cada mañana procuro dedicarle un espacio, y también cada tarde-noche a estudiar un poco sobre lo religioso, pero eso es muy aparte de mi trabajo, ¿ok? Cuando estoy estudiando un curso, de hecho yo no estudio cursitos gratis, cursitos de 100, 200, 300 pesos. He pagado 10,000 pesos, 15,000 pesos, 20,000 pesos, y me he gastado ya a la cuenta más de 100,000 pesos en cursos, porque son caros los cursos. Ahorita estaba yo viendo un curso
de edición de video con Juliane Alborna, una persona que edita videos muy bonito, me gustan mucho. Su curso de edición de video cuesta entre 12,000 y 15,000 pesos mexicanos. Y ahorita tengo otros planes, me voy a casar y eso, pero si no, yo lo pagaría. Yo todo lo que voy ganando, yo lo meto en cursos. O sea, no creas que tengo forrada la cartera o algo así. No, yo todo lo meto en cursos. Tú me das a mí y dices, no, bien caro, la consulta me costó 900,000 pesos hablar contigo, y eso que eres un charlatancito que no tiene cédula profesional. Oye, está dando más resultados que otras personas, que aunque claro lo intentan con pasión. Hay otra cosa, no quiero yo hacerles creer o dar la idea de que no deben ir al médico. Imagínate que un día te está dando un ataque alérgico. Tienes que ir al médico. Tienes que ir al médico. Imagínate que un día se te sube la presión y tienes que controlártela con pastillas. Tienes que ir al médico. Tienes que tomarte tus pastillas. Eso no se puede... Eso es algo que no se puede justificar. Eso es algo que no se puede evadir. Lo tenemos que hacer. Si se nos sube la presión arterial y necesitamos pastilla, te tomas la pastilla. Si de repente te da una alergia y necesitas pastilla, te tomas la pastilla. Pero tú y yo sabemos que la pastillita no cura. Inhibe una reacción. Es lo que hace la pastilla, inhibe una reacción. Pero no te va a curar. Nunca te va a curar. Esto no es una curación como el Señor Jesucristo, que tenía la capacidad, el poder de decir, cúrate, y se curaba porque tenía la autoridad. Yo no, ni tú ni nadie. Simplemente como humanos podemos estimular, así como estimulas el calor en tus manos, o lo puedes estimular también con la mente, calor en tus manos, así se puede estimular a otra persona para que comience un proceso natural regenerativo. No lo que algunos piensan de que yo digo, no vayan al médico, son sonsos. No, nunca he intentado transmitir esa idea. No ha sido mi intención. Yo voy al médico cuando las pocas veces que me he sentido mal, yo voy al médico. Y otra cosa, es muy importante que tengan entendimiento y conocimiento de sus necesidades. Hay personas que están súper mal de salud y cuando yo las consulto les pregunto, ¿y qué haces en tu tiempo libre? ¿Estudias? ¿Estudias medicina? ¿Dedicas un tiempo a entender qué es lo que te está pasando? No. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Pues veo videos de gatitos o me distraigo. Mal. Si por ejemplo, tú tienes motos, te encantan las motos, tienes que aprender de motos, tienes que aprender cómo cambiar un chicote, tienes que aprender cómo cambiar los frenos, tienes que aprender qué le pasa al motor, cómo identificar sonidos y fallas. ¿Pero por qué? Si yo nada más la quiero manejar. Por eso, porque algún día puede que te deje botado porque se le reviente un chicote, y si es de noche y tú no lo sabes cambiar, ahí te quedas. Si un día tú vas con un médico o vienes conmigo y yo te doy una sugerencia incoherente y tú tienes conocimiento, me vas a decir, no Kevin, eso está mal porque yo también estudié, porque yo también conozco y yo también sé. Entonces no voy a dejar que me recomienden cosas que no me convienen porque yo tengo conocimiento también y yo sé lo que me conviene. Entonces yo me cuido teniendo conocimiento. Yo, por ejemplo, el día de hoy va a venir un mecánico a arreglar una moto que tengo. Es algo eléctrico. Yo sé que si yo levantara esa parte, revisara el cableado, vería automáticamente el problema y lo corregiría por mi cuenta, pero no tengo tiempo. Nada más de lejitos puedo medio ver qué hace y yo me doy cuenta si lo está haciendo mal. Por ejemplo, dos conexiones, si tú agarras y las cortas así con los dientes y ahí dejas los cables, unos largos, otros cortos, y nada más le das una vuelta y le das vueltas con cinta negra desaislante, eso es una porquería. Yo lo veo y me doy cuenta de que está haciendo porquerías. Pero si de repente agarra y lo corta bonito, lo entrelaza bien con conexiones bien hechas, que yo sé cómo se deben hacer, le pone termofil para que selle así, para que apriete bonito, para que no corra riesgo de que se le meta el agua, de que haga sarro, y yo veo que hace un buen trabajo, me quedo contento, porque yo tengo conocimiento, yo lo he estudiado, yo sé cómo se hace, y al ver cómo lo hace puedo
definir si lo está haciendo bien o mal y saber si voy a quedarme con ese mecánico o necesito cambiar de mecánico por mala praxis, por malas prácticas. Entonces, siempre, si tú del pie que tú cojeas es de la salud, el problema que tú tienes es de la salud, tienes que aprender de la salud. Aquí en YouTube, si tú te metes en YouTube y buscas curso de lo que sea, curso de lo que tú quieras, confías más en la medicina tradicional, curso de medicina tradicional. Y aquí está, cursos completos gratis en YouTube. Pero no, nos ponemos a ver videos de gatitos. Y fíjate que yo he estudiado, porque, no sé, siento rico cuando estudio. Estudio y veo que todo lo anterior que estudié tiene sentido con lo nuevo que estoy estudiando. Por ejemplo, si tú te das cuenta y estudias un poquito la neurona, te das cuenta de que hace sentido. Estudias un poquito la hormona o la glándula y te das cuenta de que hace sentido. Y luego te das cuenta de que ambas convergen en un sistema neuroendocrino y eso te hace todavía más sentido. Y luego te das cuenta de que el sistema inmune tiene muchas funciones y te hace sentido. Y te das cuenta de que lo neuroendocrino también se relaciona con el sistema inmune y te hace mucho más sentido. Por eso me encanta estudiar de todo lo que yo pueda, porque me encanta. Y de eso también les quería hablar. Hace un tiempo me pagué un curso de más de 4,000 pesos mexicanos, porque el profesor, sí, era un científico, algo reconocido, y empezó hablando así. Todas las terapias cuánticas, todas las terapias magnéticas son una tontería. Y empezó a explicar en términos científicos por qué no tenían sentido desde su perspectiva. Me sonó lógico y me gustó que esta persona hablaba 100% en término entendible y en término razonable y en término, podría decirse, científico. Entonces pagué el curso y cuando llevábamos un mes estudiando, de que estaba hablando temas muy interesantes, muy razonables, dijo: ahora vamos a parar un momento, detenemos esto un momento, deténganse, vamos a pedirle a los ángeles del cielo que... En ese momento me salí. Agarré mi celular, bloqueé a todos los contactos que me ofrecían ese curso. Los bloqueé para que no me dijeran: oye, ¿por qué te saliste? O no, te hubieras quedado, no sabías qué iba a pasar. Yo lo bloqueé, me salí y perdí, bueno, no perdí, pero dejé ahí más de 4,000 pesos mexicanos en un curso que había pagado para que me hablaran a mí de términos científicos, de estudios como a mí me gusta, y empezaron a hablar de que le iban a hablar a los ángeles y pedir números poderosos, y dije: no es parte de mi ética. Sé que pagué algo por este curso, he pagado más, pero no voy a aceptar que me intenten meter esa información si no es parte de mi ética. Y no volví a meterme con ese tipo de cursos. Es un método, se le llama método tal. Me sonó muy lógico al principio, pero en el punto exacto en el que dijeron: vamos a meternos aquí con esto, fuera. Yo estuve fuera, 100% fuera. Y así, en el momento en el que algo no concuerda con mi ética o no es razonable, estoy 100% fuera. Entonces, la verdad es que sí, he estudiado, tengo muchos estudios y me han dado diplomados con créditos académicos que pudiera yo hacer válidos, porque de hecho aquí en la universidad uno puede comprobar que ya estudio con esos créditos. La verdad es que yo no sé si he sido muy orgulloso o qué, pero yo no quiero que me conozcan por papelitos. Porque cuando yo estaba chiquito, sé que suena, sí, tú estabas chiquito y qué aburrido. Bueno, cuando yo estaba chiquito, iba con médicos profesionales y para empezar, veía que sus rostros del médico que me iba a atender no concordaba con el rostro de la persona que tenía título y cédula aquí atrás, no eran el mismo. Y segundo, si el rostro sí concordaba y eran el mismo, a veces no tenían ética, a veces no tenían moral,
a veces no tenían valor humano como personas. Eran bien groseros con mi madre al recetarles cosas, al decirles apúrese, haga esto, como si mi mamá fuera una clase inferior. Pues sí, era una jovencita y quería que yo estuviera mejor de salud, pero me cayeron tan mal, que se alzaran tanto el cuello por tener tantos papelitos ahí, que yo dije, yo nunca voy a ser así. Yo quiero demostrar lo que valgo aportando, no alzándome el cuello y creyéndome mucho por papelitos que hay ahí y todavía sin dar ningún resultado, porque no, probamos, intentamos y nada más nos decepcionamos. Entonces, sí, es algo pseudocientífico, sí, no al 100%. Pseudocientífico porque la ciencia, la medicina, donde está la lana, nunca va a probar algo así. Aunque sí es muy lógico, es muy coherente y no tiene nada que ver con cosas raras. En el momento en el que empiezan a meter cosas raras, estoy 100% fuera. ¿Cómo lo practico? Ya te mencioné, ya después te iré explicando cómo esto tiene lógica. Pero bueno, te dejo porque ya me están hablando y ya tengo que entrar en una videoconferencia. Nos vemos.